Buenas tardes. Muy cansados, yo sé. Pero cansados de lo malo. Apenas estamos aprendiendo cómo vamos a vivir la eternidad allá. Así que de eso se trata y por eso estamos estudiando nosotros esto cada miércoles. Si después de la meditación vamos a leer 3 pasajes rápidamente, después vamos a orar por las necesidades de ustedes que están acá y nuestros queridos hermanos que se conectan desde su hogar seguramente, desde el auto, no cierren los ojos en ningún momento. Vamos a orar también al final nosotros y si no vimos a tiempo la petición de ustedes, después la revisamos y tengan la seguridad de que oramos siempre. Es lindo orar por los demás. Lo que nosotros hemos estado repasando, yo los invito siempre, hermanos, cuando vamos a estudiar la Biblia, que tengan una Biblia a la mano y si algo con qué subrayar o dónde escribir, mejor todavía. Todavía resuena para nosotros la historia de los bereanos, que no se creían lo que se les predicaba. La Biblia dice que después de escuchar un sermón, se iban a casa. No sé cómo le hacían porque no existían Biblias en aquel tiempo, pero de alguna manera ellos tenían acceso a las Escrituras, de modo que cuando se iban a la casa, verificaban de lo que se les había predicado fuera correcto. No sé cuántos de nosotros hacemos lo mismo cuando vamos a una reunión en este tiempo, pero es muy sabio ese consejo, para estar seguros de que estamos leyendo y aprendiendo lo que Dios quiere para nosotros antes de que vayamos al cielo. Cuando ya estemos allá, lo que nos quedó falto aquí, allá Dios lo va a suplir por toda la eternidad, pero mientras estamos acá y podemos aprender cosas, hagámoslo, porque nos ayuda a vivir mejor aquí. ¿Sí? Dios ha dejado que esta vida difícil por el pecado, con el Evangelio, la podamos disfrutar un poco mejor. Y lo que vamos a leer nosotros en esta tarde, yo quiero que ustedes le pongan mucha atención a lo que vamos a leer, porque no necesitamos casi ni explicarlo. La palabra de Dios se explica sola. A la meditación de esta tarde le pusimos nuestra única esperanza. Y es que el ser humano, desde la misma creación, ha tratado de buscar otro tipo de seguridades en las cosas materiales, aún en relación con las cosas de Dios, pero de manera confusa. Y nosotros ya vimos, queridos, que el ignorar no es justificativo. Hay personas que ignorantes están haciendo lo incorrecto y por ser ignorantes no se vuelve correcto. No sé si me di a entender lo que les quise decir. Si alguien está equivocado haciendo algo incorrecto, el que esté equivocado no hace que sea correcto. Lo que es incorrecto es incorrecto y lo que nosotros tenemos que hacer es conocer lo que Dios dice para nosotros. Y vimos nosotros la semana antepasada que hay una lista de personas que describe ahí que por un comportamiento que tienen se están cerrando la entrada al cielo. Y no es porque Dios sea malo, sino porque ese tipo de personas no vivirían felices en la presencia de Dios con ese tipo de conducta. Y no solamente eso, sino que representarían un daño para todos los demás. Cuando en la escuela, por ejemplo, un niño en un salón se está volviendo un peligro para los demás niños, ¿qué se tiene que hacer? A ver, ¿qué hace el maestro cuando en un salón un niño no solamente que no pone atención, sino que se está convirtiendo en una amenaza o un problema para los otros niños? ¿Qué tiene que hacer el maestro? No es porque el maestro sea malo, sino que por el bienestar de los demás tiene que llamar a los padres, a la autoridad y decir, saben que saquen a este niño de acá. Si no cambia su conducta, no lo acepto más en el salón. Y es lo que pasó en el cielo. Un grupo de seres decidieron vivir a su manera, en desacuerdo con Dios, y Dios les tuvo que decir, afuera. Y nosotros queremos ahora regresar a ese lugar. No podemos ir con la misma conducta de los que Dios sacó,
Porque si Dios no lo toleró con ellos, tampoco lo va a tolerar con nosotros. Por eso Él nos ha dejado que en esta vida nosotros aprendamos una manera correcta de vivir de acuerdo a lo que es el reino de los cielos. Sin embargo, nuestra seguridad ni siquiera se encuentra en lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Eso solamente es para que vivamos mejor aquí. No sé si eso queda claro. Lo que Dios ha dejado para nuestra vida no es para que con eso nos ganemos el cielo. Es para que vivamos mejor nosotros acá, como padres, como hijos, como hermanos, como ciudadanos, vivamos en un mundo de la mejor manera. Pero con lo que tiene que ver con el cielo, abran ustedes sus Biblias en la primera carta que escribió el apóstol San Juan. Allá cuando estaba en su vejez, el apóstol Juan hablaba tanto de Cristo que los cristianos ahí de la iglesia de Éfeso le dijeron, escríbenos la historia de Cristo. Y no solamente eso, sino que él también escribió 3 cartas para contar lo que era la experiencia cristiana. Y en el capítulo 1 de la primera carta, miren cómo dice. Comenzamos con que tenemos que ser honestos nosotros. Versículo 8. Para todo ser humano, el versículo 8 dice así. Capítulo 1, versículo 8 de primera carta de San Juan. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué sucede? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esa es la primicia, que tenemos que reconocer que somos pecadores, pero esa no es la solución. Versículo 9 nos presenta la solución. Pero escuchen bien lo que dice ahora. Primero tenemos que reconocer que somos pecadores. Y una vez que reconocemos que somos pecadores, dice aquí, deja de pecar para arreglar el problema. Ya no lo hagas más. Arregla tu vida. No. Para esos pecados que nosotros hemos cometido solamente hay una solución. Y dice, si confesamos nuestros pecados. Pero ahora bien, escucha bien lo que dice, hermano. Léelo en tu Biblia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mira, yo he leído este pasaje muy rápido. Si tú te das cuenta, lo que hemos leído es algo sumamente sencillo y a la vez sumamente importante. Reconoce que eres un pecador. ¿Y qué tienes que hacer? Confiesa ese pecado. Y aquí no dice si tú eres fiel en confesarlo. ¿De quién se resalta la fidelidad en este pasaje? De Dios. Si tú confiesas el pecado, dice, Él es fiel y justo para perdonar esos pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice aquí, y tú vas a tener una sensación en tu cuerpo para confirmación de que eso sucede. Dice acá, vas a experimentar algo. Aquí lo único que nos está diciendo es que el perdón de Dios es tan seguro como la fidelidad de Dios. ¿Y sabías tú que tú deshonras a Dios cuando dudas de lo que Él dice? Nosotros los seres humanos y los que somos padres lo hemos experimentado. Cuando nosotros le decimos algo a nuestros hijos, no estamos bromeando. A veces sí, pero cuando se lo decimos en serio, si ellos niegan lo que nosotros les estamos diciendo, nosotros nos sentimos ofendidos. Y decimos, ¿por qué duda de mí? ¿Cree que yo soy un juguete? ¿Cree que yo no hablo en serio? Y esto es que somos humanos, que podemos mentir y que podemos bromear nosotros. Pero la duda
ofende a Dios. Porque si Él dice, yo te perdono si me confiesas, entonces tú vienes, lo confiesas y sigues dudando del perdón. Y te sigues martirizando otra vez con el mismo pecado. Y pasa una semana y sigues preocupado por ese pecado, como si Dios te estuviera echando una broma. Aquí dice, si confiesas el pecado, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Le has confesado tú los pecados a Cristo? ¿Se lo has confesado? Si tú lo has hecho, ese es el único requisito para saber que tienes el perdón. No dice otra condición aquí la palabra de Dios. Y sabes que hasta los profetas de antes lo dijeron. Mira, si vas rapidito al libro de Isaías, en el capítulo 55, Isaías 55, desde antes, mira, desde la misma creación, Dios le presentó al ser humano que la restauración era un regalo. Dios le dijo al ser humano desde el mismo momento que pecó, desde que los cubrió con las pieles de animales, le estaba diciendo al ser humano, a ti no te va a costar la salvación, me va a costar a mí, pero yo estoy dispuesto a hacerlo. Y desde entonces, querido, desde que entró el pecado, hasta el día de hoy y mañana, hasta el tiempo, mientras el tiempo siga, la salvación es solamente un regalo de Dios para el que lo acepta. Mira, en el capítulo 55, este capítulo habla de la misericordia de Dios para todos. Mira, desde donde empieza el versículo 1 del capítulo 55, dice, venid, venid todos los sedientos, venid a las aguas, aunque no tengas dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y paga, y sin pagar, consigue vino y leche. Oigan, que parece una contradicción acá. Ven a comprar, dice, pero ¿con qué vas a pagar? Con nada. No necesitas dinero. Ven sin pagar. No tienes dinero. Ven a las aguas, llénate, llénate. Y mira de qué se trata. Versículo 6. Busca a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadlo en tanto que está cercano. Y mira el 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y regrese a Jehová. Eso es arrepentimiento, eso es pedir perdón, hacer un giro en la vida. Regrese a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y yo ya he explicado otra vez lo que significa la palabra misericordia. Es dolor en el corazón al ver la miseria de nosotros. A Dios le duele como nos ve sufrir y nos quiere dar la solución. Por eso dice, vuélvase a Jehová el impío, el cual tendrá de él misericordia. Vuélvase al Dios nuestro, el cual será amplio. ¿En qué? ¿Tienen abiertas sus Biblias ustedes todavía? Versículo 7. Cuando el impío se vuelve a Jehová, ¿qué hace Dios? Es amplio, dice. Es amplio, es enorme en perdonar. La gente está confundida cuando cree que lo que Dios quiere es culparnos para castigarnos. Por eso la gente le anda huyendo al Dios del cielo, sin darse cuenta que lo que Dios desea es decirle al ser humano que ya pagó la deuda y que ya le quiere informar que está perdonado, si quiere la vida. Mira, para aquellos que están pensando y que están luchando todavía en ver cómo ganan la salvación, porque todavía existen personas así, que dejan de hacer esto, hacen un cambio aquí y piensan, ya ahora sí me va a aceptar Dios.
Ahora no te olvides, Señor, de lo que hice, pónmelo ahí en la cuenta, como si fuera para méritos. Déjame decirte que Cristo murió por nosotros, justamente porque nosotros éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Si nosotros pudiéramos salvarnos a nosotros mismos, Dios nos hubiese dado la receta. Hagan esto, dejen de hacer lo otro, y con eso se salvan. ¿Y cuál es la paga del pecado? Entonces, ¿cómo nos salvaríamos? Muriendo. Imagínense, ¿qué salvación sería esa? Para pagar yo mis pecados, ¿qué tendría que hacer? Morir. Y entonces, ¿qué gané? Eso es lo que el ser humano no entiende. Si el ser humano quiere pagar sus pecados, ok, páguelos, muere. Y ahí quedó. ¿Qué ganó con eso? No, el regalo de Dios es justamente decirnos, ustedes no pueden, voy a ir a morir yo. Voy a ir a morir yo ahí con ustedes. Y antes de Isaías, mucho tiempo antes, desde que andaban en el desierto inclusive, vayan conmigo a San Juan capítulo 3, un pasaje muy conocido en general por muchas personas, capítulo 3 de San Juan. Está Jesús hablando en esa noche con una persona que pensaba que haciendo un montón de cosas algún día él podía ir al cielo. Este era un hombre como muchos religiosos de hoy, que piensan haciendo esto, haciendo lo otro, yo voy a ir al cielo. Pero cuando él estaba, hermano, porque mira, solamente quiero aclarar esto mientras los demás terminan de encontrar San Juan capítulo 3. Mira, nadie va a señalar a nadie aquí, nadie, ni a los que nos están viendo en las pantallas señalen a nadie, ni para acá, ni para los lados, ni para ningún lado. Mira, tú puedes, delante de los demás, aparentar que haces bien las cosas, que eres amable, que eres sincero, que no eres egoísta. Tú puedes hacer cualquier cosa delante de los demás, pero cuando tú te vas y te acuestas, y estás allá a solas, donde nadie más te está viendo, donde solamente tú puedes analizarte, te das cuenta de que muchas de las cosas que hiciste llevaban egoísmo. Eran era actuación, hipocresía. Le sonreíste, no porque te querías sonreír, era para quedar bien con la persona. Lo saludaste, hiciste algo para que te vieran los demás. Este fariseo que vivía así, cuando él estaba a solas en su recámara, él decía, si me tocara ir con Dios, donde Dios todo lo mira, hasta los pensamientos, yo quedaría expuesto. Y le aterrorizaba pensar en encontrarse con Dios. Aunque por la gente, cuando lo miraba, lo reverenciaban porque él era un líder. Pero él sabía que Dios, que lo escudriña todo, podía ver los detalles íntimos de su corazón. Y a él le aterrorizaba pensar un día encontrarse con Dios, porque ante Dios nadie le puede fingir. A Dios nadie le puede actuar. Y esa vez vino donde Jesús, a ver si encontraba un poco de paz. Y Jesús, que le pudo leer al ver su rostro, le pudo leer el corazón, cuál era la preocupación que él tenía, le dijo claramente, lo que tú tienes es un problema de teología, no has entendido la salvación. Tú tienes que nacer de nuevo, le dice. Tú tienes que... No le dijo tienes que cambiar de vida. Lo que le dijo, tú tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo? Pregunté, ¿cómo hacer todo esto? Mira lo que dice los versículos 13. Ok, porque él le pregunta, versículo 9, cuando Jesús le está explicando esto de la nueva vida que él debe tener, el relato podemos leerlo desde el versículo 9. Él entonces le pregunta a Jesús, ¿cómo se puede hacer esto? ¿Cómo? No entiendo yo y yo enseño. ¿Qué problema ese, no? Tener él que ir a dar una clase después y ni tener el claro eso.
Ay, hermano, eso es terrible. ¿Cómo le dice? Y entonces Jesús le responde con una sonrisa. No lo está criticando con sarcasmo. Le dice Jesús en el versículo 10. Tú le dices que eres maestro en Israel. ¿No sabes esto? En otras palabras, ¿y qué le enseñas allí en la escuela a los que vienen a aprender de ti? Porque tú eres, ¿qué cosa? Tú eres maestro. Óigame. Es para preocuparse esto, pararse delante de alguien a explicar algo que uno no lo tiene claro. ¿A dónde lo va a mandar después? Entonces Jesús le pregunta, mira, le dice, de cierto te digo, que de lo que nosotros sabemos, hablamos. Y de lo que hemos visto, podemos dar testimonio. Miren, cuando a mí me toca dar una meditación, que es a menudo, yo paso mucho tiempo estudiando antes de presentar esa meditación. ¿Y saben por qué? Porque si a mí no me queda claro, voy a venir a versear aquí delante de ustedes. Porque Jesucristo le está diciendo una gran realidad aquí a Nicodemo. De lo que nosotros sabemos, de eso hablamos. Y de lo que hemos visto, que hemos experimentado, de eso podemos dar testimonio. Y yo les digo una cosa a ustedes, mis hermanos, aquí en la iglesia y los que nos están viendo. Si tú no has experimentado la salvación en Cristo, no andes hablando de la salvación. Porque vas a confundir a la gente. Y lo digo con respeto y lo digo con cariño. Hay personas que se atreven a hablar de la salvación de manera confundida. Están confundidos ellos y confunden a los que los están escuchando. Miren lo que le sigue diciendo Jesús. Nosotros, le dice, de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos, pero tú no quieres recibir el testimonio. O sea, tú no quieres recibir lo que yo te estoy diciendo, le dice, aunque yo sé de qué estoy hablando. Y ya sabes qué, le dice, te lo estoy explicando que son cosas terrenales. Y aún estas tú no las crees. ¿Cómo podrías creer si te hablara de las cosas del cielo? Imagínense si ahora Jesús le hubiera hablado a Nicodemo de las cosas, de los secretos del cielo. Nadie, le dice, subió al cielo, y escuchen esto, nadie subió al cielo sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Escuchen lo que Jesús está diciéndole. Si hay alguien a quien le puedes creer las cosas del cielo, es alguien que estuvo en el cielo y que ha descendido para estar acá. ¿Y cómo? Dice Nicodemo, ¿cómo? Versículo 14 le dice. Mira, le dice, así es como sucede esto. ¿Se acuerdan la pregunta de Nicodemo cuál era? ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Cómo pasar de confusión a la verdad? Versículo 14 Jesús le explica. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Alguien se acuerda de la historia? ¿Sí? Venía el pueblo por el desierto y por desobediencia aparecieron unas serpientes y los empezaron a morder. Y no solamente los mordían, se morían las personas. Y cuando clamaron, le dijo Dios a Moisés, constrúyete una serpiente, ponla en un poste y toca a las personas que están enfermas. ¿Con la serpiente? No, le dijo, levántala. Levántala. Y el que mire a la serpiente será sano. Noten eso, lo mordió una serpiente. Ahora él tenía que ver a otra serpiente levantada para ser salvo.
¿Qué mejor ilustración que decir el ser humano ha pecado? Pues otro se hace ser humano para venir a salvarlo. Pero tiene que estar levantado y tú tienes que mirarlo con fe. Eso es lo que dice. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Nicodemo sabía esto. Nicodemo predicaba de la serpiente en el desierto. Era la historia que ellos le contaban a los estudiantes en la escuela. Pues ¿sabes qué le dice Jesús? Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Y a dónde fue que Jesús fue levantado? Al igual que la serpiente, Jesús fue puesto en un poste y fue levantado. ¿Y qué dice el 15? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que al creer tenga vida eterna. ¿De dónde viene la vida eterna? Viene de Jesucristo. Y sabes que hasta el arrepentimiento, hasta el dolor por el pecado viene de Dios. Mira, hermano, Jesús ha sido el Salvador siempre. A las personas allá en el desierto, cuando venían de camino hacia la tierra prometida, nadie se salvó por esa serpiente. Esa serpiente solamente era un símbolo del verdadero Salvador. Nadie se salvó por los corderos que murieron. Los corderos eran solamente un símbolo. En el tiempo de Jesús y desde allí en adelante hasta nosotros, no necesitamos hacer serpientes ni sacrificar animales, porque ahora ya nuestra vista debe estar puesta en el verdadero Cordero que murió para quitar el pecado del mundo. Jesucristo ha sido el Salvador a través de toda la historia humana. Nunca ha habido otra manera de salvación. El ser humano tiene un problema con la salvación. Y aún nosotros acá, los que nos llamamos cristianos, a menudo tenemos un problema que yo quiero leer un versículo más para evitar ese problema de ahora en adelante. Y es el siguiente, mira. Hay personas que dicen así. Y digo personas porque la Biblia no dice eso. Pero hay personas, yo he escuchado razonamientos así. Ok. Cristo me salva o Cristo me salvó, pero ahora yo me encargo de la salvación. Me la dio y me la encargó a mí para que yo la cuide, yo la proteja y que pelee contra el diablo. Y entonces, en la mañana, dicen, Señor, voy a necesitar fuerza hoy para pelear con la tentación que me va a aparecer ya en el pasillo de la casa. O en el auto cuando vaya por el tráfico o cuando llegue al trabajo. Señor, protégeme de todas esas tentaciones para que yo no pierda la salvación. Porque si hago algo de eso, la perdí. Tal vez ustedes nunca han pensado con esas palabras, pero estoy seguro que en más de alguna oportunidad el diablo los ha tentado a decirles, Cristo te salvó, pero ese ataque que tuviste de descontrol, ahí perdiste la salvación. Porque hay personas, yo los he escuchado que dicen así, ay, ojalá que Dios me encuentre en mí cuando yo esté en la iglesia. ¿Sí? O sea que todos quieren que Jesús venga un sábado, pero que venga entre las 10 y las 12, para que estemos en la iglesia. Porque si ya vamos de regreso para la casa y nos agarra ahí la venida de Cristo, estamos perdidos, mucho menos si nos agarra el domingo. Muchos razonan así.
¿Por qué? Porque ignoramos cuál es la verdadera batalla del ser humano. ¿Quieren saber ustedes dónde está el secreto del ser humano para que Cristo sea Salvador siempre? Miren, el apóstol Pablo lo escribió en una cartita que le mandó a un joven que se llamaba Timoteo. En esa cartita que el apóstol le mandó, le dijo, mira, que nadie te tome en broma porque tú eres joven, tú tienes que estar seguro de la palabra, predica de la palabra todo el tiempo y sé buen ejemplo para los demás. Y Timoteo estaba ya confundido. ¿Y yo qué voy a hacer con estos hermanos? Porque hay ancianos que son mayores que yo y todo ese problema, como hay siempre. Hay hermanos que piensan que por la edad saben más que los jóvenes. No, yo he sido anciano, yo he sido adventista toda mi vida y pareciera que eso le da ventaja. Y el apóstol Pablo, escribiéndole a este joven, le dio un tesoro de consejo en el capítulo 6. Yo quiero que tú lo leas con cuidado en esta tarde. Miren lo que le dice. Después que le explica que hay algunos ahí que tienen un yugo de esclavitud sobre los hermanos y que le dice que los corrija. En el versículo 3 después ya le dice, pero si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ese está envanecido. No sabe nada y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, discusiones necias de hombres corruptos. Y le dice, no te andes metiendo en esas tonteras tú, le dice. Y al final le dice en el versículo 10, porque raíz de todos esos males, lo que está detrás de esas contiendas, ¿qué es? El amor al dinero. El cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron atormentados por muchos dolores. Pero mira lo que dice el versículo 11 y el 12. Pero tú, que eres un hombre de Dios, apártate de esas cosas. Huye de esas cosas. Sigue lo que es justo. Sigue la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. En otras palabras, le dice versículo 12, pelea la batalla contra el pecado. Léanlo con cuidado, hermano. ¿Cuál es la verdadera batalla del cristiano? ¿Cuál es la batalla del cristiano? Contra los vicios. Es contra el diablo, es contra las tentaciones, es contra el pecado, es contra el televisor, es contra el celular. ¿Cuál es la batalla verdadera del cristiano? La batalla de la fe. El cristiano cae y vive vidas miserables porque se olvida de quién lo ha salvado. Pareciera como que en la noche viene Cristo y le quita la salvación de nuevo. Mientras está dormido, porque se desveló. Entonces cuando amanece el ser humano amanece perdido. Yo no sé quién le dijo que se perdió mientras dormía. Y se levanta derrotado. Y dice, no se puede. Ya batallé de muchas maneras y no logro la victoria. Y si algo le pasa, si lee el matinal esa mañana, dice, ahora ya la recobré porque leí el matinal. Ya Pedro nos mandó un mensaje de que oremos, ya oré, ya cumplí, ahora sí la recobré de nuevo. Y como sabe que eso es mentira, en la próxima noche la pierde de nuevo. Y el día siguiente amanece otra vez perdido. Pablo te está diciendo acá, la verdadera batalla tuya es la batalla de la fe. ¿Sabes lo que significa la batalla de la fe? Creer lo que has leído en la Biblia. Y si Dios te dice que te ha perdonado, ¿cómo te sientes tú ahora?
Si Dios dice que te ha perdonado, mi pregunta es, ¿cuándo te canceló ese perdón para que tú te sientas otra vez pecador? ¿Cuándo? Esa es la batalla de la fe. Saber tú que en todo momento, Cristo no dijo, yo te voy a perdonar y después te abandono. Jesucristo dijo, voy a estar con ustedes todos los días hasta que yo regrese. Así que la verdadera batalla de la fe es todo el tiempo. Recuerda quién eres, recuerda lo que Dios ha hecho en tu vida. Nunca dudes, porque al dudar echas todo lo que Dios ha dicho al tacho de la basura, como si Dios estuviera bromeando. Pero es que no lo siento. No se trata de sentirlo, se trata de honrar a Dios creyendo lo que su palabra ha dicho. Si Él dice que al que cree Dios le dio vida eterna, que al que tiene al Hijo tiene la vida, que al que confiesa los pecados Dios es justo de perdonarlos, ¿cuál es el problema con los cristianos? ¿Que no le creemos a Dios? Esta vida cristiana, todos los días la tenemos que vivir recordando lo que Dios ha hecho por nosotros, no mirando lo que nosotros hemos hecho en esta vida cristiana. Recuerda quién eres, pero no por lo que tú has hecho, sino por lo que Dios ha hecho en tu vida. Y cuando tú te das cuenta que Dios fue capaz de dar a su Hijo para que tú tengas vida, ¿cómo puedes dudar de que tienes vida eterna? Entonces el diablo, él no es tonto. Él sabe que no te puede atacar con las doctrinas, porque tú las tienes bien claras. Están en la Biblia. ¿Cómo te va a decir come cerdo? Sí, no. Domingo, sábado, no. ¿Cómo te va a decir un montón de doctrinas que existen, enseñanzas que existen en la Biblia? Él no te puede atacar por allí, especialmente porque tú lees la Biblia. Pero donde te puede atacar es decirte, no le creas lo que Dios dice. Y ahí tu fe falla. Y entonces tu vida cristiana ya no tiene sentido. Porque perdiste de vista a aquel que fue levantado para que tú vivas de una manera positiva la vida cristiana. Cree lo que la Biblia dice. Cree lo que leímos esta tarde. No digas, el pastor nos anda diciendo un montón de cosas. Subraya los pasajes y léelos de nuevo. A ver si inventamos algo nosotros acá. No podemos ganarnos la salvación nosotros por nuestra propia cuenta. Pero sí nosotros podemos confiar en los méritos de Jesús. ¿No te parece? Mira, aunque no sientas una sensación rara en tu cuerpo, no se trata de eso. Aunque no te caigas tirado al piso, no se trata de cosas exteriores. La palabra de Dios lo dice que así es y así es. Porque Dios es justo y fiel en cumplir su palabra. Vamos a cantar un canto para terminar y después vamos a orar. Si eres tan amable, Dani, puedes poner el canto que está bajo el número 294, En Jesús por fe confío. Vamos a cantar este canto para recordar esto que hemos leído en esta noche. Pongámonos de pie así para cantar. En Jesús por fe confío, del pecado me salvó, y su sangre generosa en la cruz por mí vertió. De los hombres los pecados Él cargó con su misión, consumando por los siglos nuestra eterna redención, consumando por los siglos nuestra eterna redención. Salvación ofrece al hombre que abandone todo error y en la fe de Jesucristo se encamine con fervor.
cariñoso, es amigo siempre fiel y conforta nuestras penas si llegamos a Él. Y conforta nuestras penas si llegamos a Él. Vida eterna nos ofrece y gratuita salvación si dejamos el pecado implorando su perdón. Nos absuelve y nos sostiene cuando asedia tentación. Da consuelo al afligido y abrumado corazón. Da consuelo al afligido y abrumado corazón. Así como hemos cantado en esta tarde, Señor, nos hemos recordado de tus palabras, de promesas que has dejado para nosotros. Si tú lo has dicho, Señor, si quedó registrado y nos llega ahora a través de tu palabra, nosotros creemos que esto es cierto. Que tú no nos traes cuentos, que tú no nos vienes a engañar, que si tú eres fiel y justo, tú has perdonado ya nuestros pecados. Y si nosotros hemos creído en Cristo, ya tenemos la vida eterna. No la vamos a tener, ya la tenemos. Porque Cristo ya pagó nuestros pecados. Y aunque el diablo nos asedie, Señor, si nos aferramos al sacrificio de Cristo, todo el tiempo nuestra fe se mantiene segura en la persona de Cristo. Que así sea para todos nosotros. Y aquellos que nos están viendo también en la distancia, Señor, fortalece la fe de todos nosotros. No en lo que hemos hecho o dejamos de hacer o lo que nos falta, sino en lo que Cristo hizo por nosotros. Allí está nuestra seguridad y por eso es que en ese nombre te lo agradecemos. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les acompañe en esta noche. Amén.